Líderes al aire. Conversaciones reales para líderes reales. Y el día de hoy estoy muy contento. Tenemos nuevamente invitado y además es un invitado de lujo, una figura que muchos de ustedes ubican, con la que están muy familiarizados, una de las figuras más importantes que tenemos aquí en nuestra compañía, en RAC México, que Walter Kim nos está acompañando, el director regional Walter Kim de la región 101, y es que el tema que vamos a estar hablando el día de hoy es un tema que inmediatamente cuando lo estábamos planeando pensamos en él, dijimos, no, tenemos que tenerlo de invitado para este tema, porque es un tema que él domina muy bien, que él lo aplica de forma muy positiva con su equipo de trabajo y que lo ha llevado a obtener grandes resultados dentro de la compañía y en su vida personal. Bueno, eso es lo que me ha comentado y la verdad es que se ve en los logros que ha obtenido, ¿no? ¿De qué tema estamos hablando? Hábitos que sostienen resultados. Así que pues vamos a comenzar el día de hoy con este tema. Bienvenido, Walter, ¿cómo te encuentras? Daniel. Gracias, Daniel, muy bien, mejor de salud, todo muy bien. Entonces, gracias por la invitación y siempre dispuesto a hablar de temas de liderazgo y más, creo que el tema que traes ahora es bastante importante. Excelente, no, pues muchas gracias a ti, Walter. Y pues vamos a entrar de lleno, vamos a entrar ahora sí que en materia para que pues podamos estar llevando la información que traemos. Muy bien. Y es que fíjate, este tema a mí me resulta sumamente importante desde que escuché una frase, no sé si tú conocerás a un conferencista que se llama Yokoi Kenji. Sí, claro. Claro. Bueno, pues Yokoi Kenji tiene una frase fundamental que dice, la disciplina vencerá al talento. Totalmente. ¿No? Y creo que muchos crecemos con la idea de que si no soy talentoso, no me tengo que dedicar a ciertas cosas porque no soy talentoso. Pero lo que nos dice Yokoi con esta frase es que es más que talento, es tener el interés de hacerlo y el llevarlo a convertirlo en un hábito a través de la disciplina. Así que me gustaría comenzar esta conversación justamente porque todos pensamos que para obtener grandes logros, convertirse en un director regional, en alguien que ya está a cargo de varias tiendas dentro del país, de básicamente la mitad de la operación de toda una compañía en México, se requiere tener mucho talento, pero yo sé que tú has ido formando hábitos y que muchos de los logros que has obtenido tanto aquí como fuera de la empresa ha sido gracias a esos hábitos. Así que yo lo primero que te quisiera preguntar, que pienses en uno de los logros de los cuales te sientes más orgullosos y qué hábito fue clave para que obtuvieras ese logro. Fíjate, por el tema principal que has mencionado varias veces, que es el hábito, es forzoso que me vaya un pasito atrás. Te voy a platicar una anécdota, una historia que me pasó hace 2 meses. Últimamente he estado muy involucrado en las entrevistas de gerentes en entrenamiento. Y estaba entrevistando a uno y le preguntaba, ¿qué haces para ganarte la vida? ¿Cómo te ganas la vida? Y su respuesta, para romper el hielo, yo había pensado que era una respuesta para romper el hielo, porque nos atacamos de la risa, y me dijo, dice, para ganar, dice, no sabía que iba ganando, dice, yo pensé que iba perdiendo. Entonces fue su respuesta y me llamó muchísimo la atención cómo lo abordó, rompió el hielo, pero en cuestión de segundos pensé, dije, ¿de verdad quiere romper el hielo o de verdad piensa así? Y le empecé a escarbar un poquito, ¿verdad? Entonces le dije, ¿y por qué crees que vas perdiendo? Y me dice, bueno, estoy buscando trabajo, no tengo trabajo y no me ha ido muy bien. Entonces, se me hizo tan negativo que no voy a entrar en todos los detalles, pero sí quiero irme un poco atrás porque creo que tiene que ver mucho la forma en que piensas. O sea, un hábito de nada te sirve saber que lo puedes construir si tú no tienes el deseo de cambiar. Entonces, esta persona que estaba entrevistando trae una mentalidad súper negativa por lo que acabas de decir, porque creen que no tienen talento, no pueden cambiar, porque crees que te ha ido mal en algo, no tienes talento, ¿verdad? O no puedes cambiar. Y la verdad es que no, todos tenemos la capacidad, pero no la educación o la mentalidad de ser mejor. Entonces, por eso antes de irme al hábito, recurriría a irme primero a qué forma de pensar tenemos, qué mentalidad tenemos. Y luego también he aprendido mucho en estos últimos años que la gente mide el éxito, que era lo que me comentabas, algún éxito o algo que haya tenido un logro.
que he tenido, y la gente basa el logro, si no es en el dinero, es en la vanidad. Pero dinero sin propósito, vanidad sin propósito es, si tuvieras un propósito es, sí voy a generar dinero, pero ¿qué tipo de persona me convierto cuando lo genero? No puede ser la misma persona, pero si no tienes la mentalidad, vuelvo al mismo punto de ser mejor como persona, entonces de nada te va a servir tener dinero. Y la parte de vanidad, y aparte esas dos cosas son cosas que queremos rápidas. La verdad es que sí quiero verme de una forma, pero ¿qué costo tiene? Entonces, sin el propósito hablamos de vanidad, pero no hablamos de salud. Entonces, se nos olvida el propósito. Entonces, yo antes del hábito tengo que irme, número 1, la mentalidad, número 2, el propósito. Y en el tercero, ya para entrar ahora sí directo a la pregunta que me haces es, ahora sí pensando en los logros, me voy a ir a uno que no fue laboral y fue uno de construir lo he platicado varias veces en algunos foros, de irme de 110 kilos, dije, ¿cómo le hago? Quiero bajar de peso. Ahí fue diferente, quiero bajar de peso, pero me metí a un concurso de fisicoculturismo. Entonces dije, me voy a obligar a pararme enfrente de todo el mundo en calzones. Y si no me veo bien, voy a hacer el ridículo. Entonces dije, tengo que verme bien, ¿va? Entonces me gustó mucho porque ahí empezó ese cambio, ¿verdad? Le platiqué todo esto al instructor y el instructor me dijo, bueno, para no hacerte el cuento largo, me dijo, vamos a hacer algo para poder transformar tu cuerpo. Dice, 1, te va a doler. 2, el camino no es fácil. Y 3, tienes que organizarte. Entonces, si tú no tienes esto aquí de forma precisa, menos se va a ver de forma física. Entonces, vamos a escribir lo que hoy es Walter. Entonces, me ayudó a escribir todo mi día a día. Dice, ¿por qué pesas 110 kilos? O sea, ¿por qué estás así, verdad? Escribimos, todo lo escribimos. Y luego me dijo, yo no te voy a dar la receta, tú la vas a escribir. Este es el viejo Walter, son 110 kilos de Walter. Vamos a ver cómo vamos a llegar a 74 kilos de Walter, 70, 75, ¿ah? Entonces, me dice, ¿qué distingues al principio de tu día? ¿Qué distingues? Entonces empezamos a ver desde detalles o hábitos de higiene, ¿verdad? Esos son los más comunes, creo que son los más fáciles que la gente en común podemos dominar. Te paras, te lavas los dientes, te bañas, etcétera. Es lo más fácil. Pero ya lo traes, ¿verdad? Ya está en tu ADN hacerlo. Me dijo, vamos a ver ahora sí, ¿qué distingues? Me dice, ¿qué ves en tu desayuno? Dice, para empezar, desayunas tarde. Entonces tu metabolismo empieza tarde. Dice, ¿qué ves? Pues, eran puros tacos, ¿verdad? Hablando de pura comida chatarra. Me dice, ¿cómo crees que va a mejorar tu cuerpo? Entonces empezó por ahí y me dice, apúntalo. Entonces empezamos a apuntar. ¿Qué crees que puedes desayunar mejor? Entonces ya le iba diciendo, y él sí me iba moderando, ¿verdad? Porque si le decía mucho carbohidrato, me decía, no, eso sí lo necesitas, pero entonces me fue moldeando hasta que hicimos la lista entre lo que era y lo que debería de ser. Entonces ya me dijo, si quieres concursar, ahora sí, tienes que ver tienes que imaginarte cómo te vas a ver. Es importante que te lo imagines. La otra es, de toda esta lista, si la haces 3 días, no te va a servir. Aquí hay una fórmula y tiene que hacerse por lo menos 6 veces a la semana. 6 veces a la semana, el nuevo Walter. Entonces, ahora sí contestándote, sí llegué a subirme, sí bajé hasta 74 kilos, pero fue haber acumulado esa lista de nuevos comportamientos, que ahí es donde sí ya cambian y es cuando detonas y dices, tengo un hábito distinto. Entonces, crear el hábito, no, de nada sirve que me hayan dicho, haz dieta. Todo el mundo sabemos que si queremos hacerlo, haz dieta. Pero si no tienes la mentalidad de saber que vas a someter tu cuerpo, no vas a estar preparado para aguantarla. Y además de que los cambios tienen que ser graduales. Muy importante, tiene que ser gradual. Yo creo que en aquel entonces, hoy tengo más conocimiento,
pero en aquel entonces creo que debió haber sido más gradual. Yo te lo dije, la vanidad es una cosa, porque finalmente llegué a concursar, pero la salud era otra. Y hoy que estoy más grande me puedo dar cuenta de esto, ¿verdad? No era saludable. O sea, en 3 meses bajar ese ritmo, todo ese peso en 3 meses, en realidad no era saludable. Porque de nada seguía, estás en un concurso y de verdad sientes que te estás desmayando. Y no es natural. Claro. No es natural. Entonces, pero sí fue un logro. Hay que saber cómo los cumples. Y también, o sea, de gran experiencia, y saber que el hábito lo va a hacer el conjunto de el cambio de esos comportamientos, pero cuando ya pasas de un periodo razonable. Normalmente o comercialmente sabemos que son 21 días, ¿verdad? Pero yo creo que debemos estar preparados para que sea un cambio de vida. No 21 días, no te puedes medir en 21 días. Si te vas a medir, mídete diario. Pero creo que tiene que ser un cambio de vida, porque el propósito es que finalmente queremos que sea a largo plazo. Fíjate, tienes muchos puntos que vamos a ir ahorita desmenuzando, porque has dado en el clavo en muchos de los aspectos fundamentales, no solo del tema de los hábitos, sino del tema del estilo de vida, de la personalidad y la actitud que una persona puede tomar. Pero antes de pasar a eso, me dejaste con la curiosidad, y siempre cómo te fue en el concurso. Si quieres pasar la siguiente pregunta. Fíjate que nada más por comentar, sí, no me fue mal, no me fue mal. Y hay otro detalle también, ¿verdad? Hay otro detalle muy importante que hay que saber dentro de los hábitos. Sí fuimos más de 60 personas, que en el lugar número 13. Ah, súper bien. Entonces sí pude ir avanzando y sí me ayudó. Desde el principio mi instructor me dijo, oye, llegar en cada categoría, que es principiante, novato, clasificado, en cada categoría llegar y ganar los 3 primeros lugares, necesitas algo diferente. Entonces tú decides si eliges el camino natural o si te vas por un atajo. Entonces, puedes tomar atajos, dice, hay consecuencias. Entonces, dice, es un camino muy rápido, dice, lo que te cuesta en 6 meses, dice, después del concurso me comentó que lo que yo hice en los 3 meses aproximadamente, normalmente lo haces en 1 si tomas un atajo. En 1, o sea, ves cambios muy rápidos. Entonces, si tú te preparas en una forma que no es natural, es decir, con otros métodos, vas a llegar con un nivel espectacular, pero sí tienes consecuencias. Sí, claro, y de entrada también dejas de valorar todo el esfuerzo, ¿no? Y te acostumbras a hacerlo con atajos. Claro, sí, porque para todo los vas a encontrar, ¿eh? Así es. Para todo, te decía, vanidad o dinero, para las dos tienes atajos, pero tienes consecuencias muy fuertes. Sí, y que pueden ir desde, en el caso, por ejemplo, en el ejemplo que nos pones, desde arruinar la salud, y ya, por ejemplo, muchos por tomar atajos por el dinero, pues hasta terminan con problemas legales o otras situaciones, claro, ¿no? Claro. Pero, y vuelvo justamente a los puntos que decías, sí creo que diste en el clavo no es el hecho de generar un hábito, es el hecho de encontrar tu propósito, es el hecho de cambiar tu estilo de vida y actitud, porque cuando lo haces es lo que te lleva a que puedas estar generando esos hábitos. Y creo que es un círculo que se retroalimenta. Tu propósito, tu estilo de vida te lleva a que formes los hábitos, y los hábitos te ayudan a que mantengas ese estilo de vida. Se va retroalimentando, ¿no? Y cada vez va siendo más fácil. Y yo creo que eso es lo que a muchas personas les desanima cuando se quieren poner a generar hábitos, porque dicen, es que me tengo que levantar a las 4 o 5 de la mañana. Y tú lo decías, ¿no? Comienzan con hábitos muy sencillos. Levántate y siempre lávate los dientes, siempre desayuna algo saludable, siempre, o sea, son pequeñas acciones que vas implementando a tus hábitos. Y eso me lleva a preguntarte, por lo tanto, ¿cuál serían, así de las pequeñas acciones, digamos, 3 pequeñas acciones o 3 pequeños hábitos, para ponerlo en este contexto, 3 pequeños hábitos que les recomiendas a la gente para mejorar o empezar a mejorar su calidad de vida, así como para generar ese buen ritmo con los hábitos? Fíjate que deben de ser sencillos, como lo estás mencionando,
tienen que ser sencillos y a veces consideren algo antes de hacer grandes cambios. Consideren esto, Daniel. Normalmente tú puedes pasarte toda una vida, o pasan 2 años, 3 años, volteas, dices, no he hecho nada. Un ejemplo, cada enero. Cada enero, los propósitos de año nuevo, volteas y dices, no los hice. Malditas uvas. No me cumplieron. No, a ver, volteas cada año y creo que no empezaste ni siquiera con lo más sencillo, ¿verdad? Entonces, hay algo que veo que nos cuesta mucho trabajo, que es escribir. Escribir. Si tú no es una forma de comprometerte contigo mismo, de decir, busca tus propósitos. No es fácil, Daniel, no es fácil, pero busca tu propósito. El propósito, no el objetivo como tal, sino el propósito. Porque cuando encuentres el propósito, el resultado es igual a una mejor persona. Cuando eres una mejor persona, entonces sí tu objetivo se convierte en algo que da frutos en general, no nada más contigo. Ya lo derramas y lo compartes. Pero es tan sencillo. El primero que yo daría es escribir. ¿Qué quieres? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué quieres hacer y por dónde empiezas? Algo tan sencillo como decir, me levanto, como lo hice a las 5 de la mañana, te va a obligar, si no sabes, pero lo empiezas a hacer, te va a obligar a hacer algo. Sin duda. Pero yo daría, por ejemplo, sencillos, una recomendación como esa, y te va a obligar a hacer algo. En el momento en que hagas algo, vas a empezar a ser productivo. Y cuando eres productivo te sientes mejor. Entonces, pero pequeños cambios, ¿verdad? Ahora sí, basados en lo que quieras, ¿verdad? Si vas a vender, si quieres vender mejor, si quieres ser el mejor vendedor, si quieres bajar de peso, si quieres subir masa muscular, lo que quieras hacer, si quieres ser un mejor líder, es dónde vas a empezar. A lo mejor un líder que no se documenta, para los que llevan carrera de liderazgo, tienen que leer, tienen que escuchar, tienen que escuchar. Y si no te pones algo sencillo, 10 minutos es mejor que nada, pero esos 10 minutos te van a explotar. Y te garantizo que cuando empieces a escuchar o a leer los renglones que te gustan, vas a empezar a escuchar más de 10 minutos. Y ahí es donde tú te empiezas a cultivar. Entonces, cosas sencillas, pero la primera que yo haría sin duda sería escribir. Porque si no lo ves plasmado, se va. Ese sería como que el más básico. Y es que lo reflexionaba ahorita que me platicabas tu anécdota con el fisicoculturismo, porque te puso a escribir, ¿no? Este instructor. Y ahorita que comentas esto, sí me lleva mucho a pensar en cómo eso nos ayuda a volvernos conscientes, porque creo que esa es la clave de plasmarlo por escrito, ¿no? Lo externas ya a un papel y te vuelves consciente de lo que necesitas, te vuelves consciente de lo que vas a hacer y de lo que quieres lograr. Entonces, fíjate que se me hace muy, muy óptimo, y sobre todo también ahorita en estas épocas en las que ya como todo está en el celular, ya no escribimos nada, ya no registramos nada, ya queremos que todo salga de nuestro celular, ¿no? Entonces creo que el ir formando ese hábito nos puede resultar muy positivo, como muy bien lo señalas, y sobre todo nos puede llevar a que vayamos desarrollando esos hábitos, esas acciones al volvernos conscientes de lo que necesitamos. Entonces la verdad creo que se me hace muy, muy, muy real ese ejemplo, y muy fácil, o sea, porque pues qué tanto puede costar, ¿no? Sentarte y a ver, voy a hacer esto. Mira, en el ejemplo de ventas, no es lo mismo que uno de ventas ponga quiero esto, a que su gerente se lo pida. Así es. Y un gerente igual, necesito esto, a que su distrital se lo pida. Y así vamos haciendo la misma cadena, ¿verdad? Cuando es por voluntad, te cambia. Y lo acabas de decir tú, ya tienes el compromiso y lo estás viendo. Entonces eso debe de provocar un cambio. Oye, pero ¿qué pasa? Y ahorita me hacías recordar cuando decías lo del año nuevo, todos, ¿no? Todos tenemos que los propósitos de año nuevo, y que realmente pues muchas veces se quedan, ya ni siquiera digo a medio año, se quedan en enero y ya no las hacemos. Entonces, ¿qué hacer? Porque incluso con cosas tan sencillas como escribir puede pasar. ¿Qué hacer cuando ya nos desanimamos, o cuando ya nos da flojera, o cuando ya de plano
abandonamos, por X o Y razón, abandonamos el hábito. Porque es algo muy común, y tú decías hace rato, sí, nos dicen que 21 días, que ya viendo estudios, pues hay estudios que dicen, depende del hábito, los días que se requieran, ¿no? Pero, ¿qué hacer cuando uno lo abandona a pesar de que ya llevaba 6 meses a lo mejor haciendo el hábito? Fíjate que si lo ves de una forma cruda, es rendirte. Es rendirte y es tirar parte de ti. Es tiempo perdido. Pero, digo, esa es una forma de verlo así muy, muy severa, ¿verdad? Pero cuando estás en ese punto es porque ya avanzaste, Daniel. O sea, es decir, este punto que estás hablando no es al principio, tiene etapas, el hábito tiene etapas. Esta parte que me dices ya avanzó, porque dices, ya lo dominé y deserté o aborté, ¿verdad? Pero si ya avanzaste, entonces lo importante es, tú puedes tener flojera un día para hacer ejercicio, pero si cumples lo que escribiste, no te vas a lamentar de haber hecho tu rutina. Entonces, te va a seguir dando resultados. Creo que la parte emocional sí juega un papel muy importante, porque hay de situaciones a situaciones. Hay gente que lo puede quebrar una deuda. Hay gente que puede estar viviendo una situación de salud crítica con algún familiar. Y es bien fácil para alrededor decir, la vida continúa, pero me voy hasta el principio, ¿verdad? Si mentalmente no somos fuertes, Daniel, la vida continúa, y de verdad lo que te corresponde a ti no lo puedes tirar, porque a veces eres ya padre y tienes gente que depende de ti. No puedes tirarte por una emoción. Yo no digo que sea fácil, pero es mejor que recurras a ayuda. Pídela. O sea, va a haber 1,000,000 personas que te van a ayudar a que por una emoción, por no levantar la mano, por no pedir ayuda, tires todo lo que has construido. En todo lo que hagas, ya sea trabajo personal, espiritual, todo lo que quieras, lo vas a construir y va a tener un ascenso si te sabes medir, ¿verdad? Pero, y si tienes un rendimiento de cuentas a ti mismo, que es lo que en realidad motiva, saber que volteas y dices, estoy mejor. Entonces, creo que la parte emocional siempre tenemos que estar consciente que hay mucha gente que nos puede ayudar, que no debemos de cargar con las cosas, pero que no podemos ceder. Entonces, mi sugerencia ahí es, siempre va a haber alguien que te tienda la mano, pero no desistas. No desistas, porque puede haber un retroceso muy, muy crítico en tu plan, y sobre todo nunca sabes la gente que vas a estar arrastrando. Entonces tienes que continuar. Los días no son de color de rosa, pero si ya tienes algo escrito y lo has cumplido, síguelo haciendo. Lo que sí te puedo decir ahora es lo que sigue. Cuando vences eso, tu potencial crece de una forma impresionante, Daniel. Es decir, sí era la persona que cumplía ciertos hábitos, que ya tenía un resultado, pasé por una situación crítica, pero la supe controlar, y te prometo que siempre de una crisis va a venir lo mejor de ti. Y con eso empiezas a cambiar de escalones de una forma muy drástica. Entonces, cuando venciste la emoción, son retos. A veces, no es lo mismo. Ayer platicaba con Val y veíamos la diferencia entre una prueba y una consecuencia. Entonces, si estás identificando que es una prueba, es cuando vas a ser más fuerte. Si es una consecuencia, también te harás más fuerte. Son errores y debes de aprender de ellos. Entonces, pide ayuda y no te rindas. Se oye muy sencillo, por eso traté de explicarlo así, pero siempre va a haber alguien que esté de nuestro lado. Sí, y fíjate, incluso me recordaste, hace tiempo veía un video de un doctor que daba recomendaciones para
generar disciplina y comentaba que es uno de los tips más efectivos, el apoyarse en alguien más, alguien que te, desde, como dices, ¿no? Que te pueda ayudar, que te sostenga hasta que te empuje también. O sea, decía este doctor, es que psicológicamente cuando tenemos ese compromiso con alguien más, pues nos lleva a querer cumplirlo, ¿no? O sea, y sobre todo si es alguien que es querido para nosotros, tu pareja, que la quieres mucho, que te dice, oye, ¿por qué hoy no saliste a correr? No, te sientes culpable y eso te lleva a que, bueno, está bien, me salgo a correr. Sí. Entonces, eso es fundamental. Y ya hemos hablado ahorita, pues, mucho de los aspectos personales, has tocado un poco también del tema de los equipos de trabajo, pero a los líderes que nos están viendo, ¿qué hábitos consideras que pueden tener un mejor impacto en el equipo, en sus equipos? Fíjate que afortunadamente la empresa ya tiene procesos. Entonces, para los gerentes de tienda principalmente, se me hace una pieza fundamental en una tienda. Independiente de los procesos, siempre decimos, cada distrito, cada tienda es diferente. Y sí, yo no puedo tratar igual a los de Matamoros que a los de Guadalajara, o Aguascalientes, a los de Acuña, ¿verdad? Son tiendas muy diferentes, todo comportamientos, mercados diferentes, pero el proceso va a ser el mismo. Pero esta es la recomendación y creo que exactamente va a responder tu pregunta. El sistema que creas. El sistema que creas. Hay tiendas que tienen sus tianguis y tienen que crear un sistema adecuado para hacer un canvaseo en el tianguis. No todos tienen un tianguis el martes a las 11 de la mañana, ¿verdad? Entonces, por eso cada gerente tiene que crear su sistema de trabajo para ver cómo cumplimos. Estamos para resultados y no podemos perder enfoque en el resultado, pero lo que no podemos permitir es ese cúmulo de hábitos, como que si ves a tu vendedor que está en una red social que no está produciendo por medio de la red social, es tiempo muerto, ¿verdad? Es muy importante que aprendas a crear un sistema y en el sistema cubres hasta descansos, hasta los breaks. Te cansaste, salte a dar una vuelta, despabilate y regresas. Y eso es un sistema, ¿verdad? Lo puedes generar para que la gente se mantenga activa y productiva. Entonces, creo que mi recomendación es, una vez más, tienen que escribir su día a día, tienen que escribir su semana en un general y en un día marcar prioridades, porque de repente estamos haciendo cosas, el gerente está haciendo cosas que ya no debería de hacer, que le corresponden a su equipo, porque no supimos cómo hacerlos responsables. Entonces, no, tienen que ver qué les toca a ellos, ver de lo que es responsable cada quien y adelante. No necesitamos niñeras, pero sí necesitas un sistema también de métricas, de seguimiento. Cuando haces ese sistema, esas métricas, ese seguimiento y ves que te está funcionando, es cuando ya creaste un hábito distinto en tu tienda. Entonces no pueden ser los mismos hábitos en cada tienda, porque cada gerente tiene que descubrir su sistema de trabajo y una vez que ya lo pudo descubrir y fue efectivo, entonces mejóralo cada día, síguelo y mejóralo. No te estanques tampoco, ¿verdad? La otra recomendación sería, ya creaste un sistema, no te estanques. Tu creatividad tiene que estar siempre volando. Entonces mejóralo, pero no lo dejes de hacer. Sí, y me recuerdas mucho también cómo decía, ahorita se me viene a la mente James Clear, el autor de Hábitos Atómicos, que justamente él decía que las metas, los objetivos, por lo general, pues cuando se cumplen, y es algo que la psicología ha identificado muy bien, que generan, pues sí, al momento el sentimiento de logro, pero después genera un sentimiento de vacío, irónicamente, porque ¿y ahora qué sigue? ¿No? Ya cumplí mi objetivo, ¿qué hay más? En cambio, los sistemas te ayudan a que esa sensación de vacío no se genere. ¿Por qué? Porque el sistema te va llevando a cumplir el objetivo, pero al ser un sistema que ya está arraigado en la cultura de la persona, del equipo de trabajo, pues sigue manteniéndose el ritmo. Ok, ya cumplimos el objetivo, pues vamos a seguir, ¿no? Porque ese es nuestro sistema. Y aquí, digo, para ir terminando, ya la última pregunta antes de pasar a una última dinámica que quiero llevar contigo,
de estos sistemas que has visto en tus equipos de trabajo, ¿hay algún hábito que tú les hayas ayudado como a implementar, que sea como un hábito común entre los sistemas, que les haya ayudado a mejorar ese sistema o esa forma de trabajo? Fíjate que sí, te voy a hablar de uno del más reciente, que fue en Saltillo, y es rendimiento de cuentas. Tiene que ver mucho cuando vas a rendir cuentas, es qué periodicidad tienes, quiénes están ahí, quiénes lo presentan, y aprovechas para capacitar. Entonces tiene un sentido más general, y evidentemente platicaba yo con el digital y los gerentes, le digo, oye, tenemos que movernos, ¿va? Yo estoy acompañándolos, pero esto es algo que ustedes deben de continuar. El reto de ustedes es mejorar cada rendimiento de cuentas. Entonces hay un día en específico, una hora en específico, donde se reúnen representantes con gerentes y exponen, ¿verdad?, resultados. Hay premiaciones, hay capacitación, creas un ambiente de integración, de que la gente vea un propósito en común, y es más fácil, te ayuda para que un equipo pueda avanzar. Entonces, creo que hay que entender solamente hay que saber cómo llevarlo, y eso depende del liderazgo. Pero el rendimiento de cuentas es uno de los hábitos de la mano. Yo no te podría decir que es uno, porque creo que va en paralelo con la capacitación. Ves el propósito, pero tienes el rendimiento de cuentas, estás midiendo un resultado y estás capacitando. Tú estás fortaleciendo el equipo. Entonces, tú ponte a pensar, siempre le he puesto el ejemplo muy burdo de decir, oye, imagínate un equipo de fútbol que no practica, no creo que juegue a ganar. Entonces, lo mismo pasa con nosotros, pero a veces creemos que tiene que ser un juego y no. Tenemos que practicar, tenemos que entrenarnos todos los días, el roleplay, y de ahí tienes que ser cada vez mejor. Por eso les digo, ahora el reto es hacerlas mejor. Pero yo creo que rendir cuenta es muy importante, de la mano con la capacitación constante. Si avanzamos, entonces creamos un buen hábito. Si no, fueron 2-3 días de capacitación, estuvieron bien, pero los resultados se cayeron. Van a mantenerse si creamos de esto un buen hábito y lo mejoramos. Me gusta mucho esto que dices, porque digo, y ahorita a la audiencia sí se lo quiero decir muy directamente, esto que nos comparte Walter es fundamental, ¿no? Si nosotros no le damos seguimiento a ese tipo de hábitos con nuestros equipos, sobre todo cuando hablamos ya con los equipos de trabajo, como dice Walter, pues se nos van a caer, ¿no?, los resultados. O sea, sí, en la primera vez va a ser muy padre para la gente, sobre todo si fue una experiencia de integración, como señalas, Walter, pero a los 2-3 días, pues sí, estuvo padre, pero pues ya volvimos a la normalidad, ¿no? Entonces ese es el reto, que se convierta en algo constante, consistente. Pues la verdad es que, digo, todavía me encantaría hacerte... No, y el tema es para sí, largo, ¿verdad? Sí, nos podríamos pasar todo el día hablando, pero bueno, se nos está acabando el tiempo y quisiera terminar con una dinámica. Son preguntas rápidas sin que lo pienses demasiado, o sea, y obviamente relacionadas con el tema, ¿no? Entonces te voy a hacer varias preguntas muy, muy sencillas, muy rápidas, pero que lo primero que se te venga a la mente, que nos lo digas, así, ver, ¿va? Échale. Bueno, va. El primero, un hábito que te ha salvado de muchos problemas. Organización. Segundo, un hábito que todavía te cuesta mantener. Yo creo que es la constancia. La constancia en muchas cosas. Depende de lo que tú te decidas hacer. Ser constante es algo que no es fácil y se tiene que dominar. Así es. Una actividad que siempre intentas hacer al iniciar el día. Actividad, como lo comenté, empieza desde tu actitud al inicio del día, independiente de las personales, de higiene. Creo que saber dónde estoy parado, hablando de resultados, ya hablando de trabajo, dónde estoy parado y hacia dónde quiero ir, cómo puedo reaccionar. Creo que es importante saber cómo y dónde inicias tu vida. Excelente. Una costumbre que consideras sobrevalorada. ¿Sobrevalorada? Sí. Fíjate que la forma de incentivar a la gente, creo que, y contestándote lo rápido que se me está viniendo, creo que es un arma de dos filos, porque tiene que tener valor en ambas partes, y también hay que saber cómo aplicarla, y que no se haga un mal hábito, porque puede caer en una muy mala práctica.
Fíjate, acá algo que no tocamos en la sesión fue eso, los malos hábitos, ¿no? Y ahorita que bueno que me señalas, porque sí, el incentivo, digo, creo que es algo que bien manejado funciona de una forma muy, muy óptima, pero mal manejado se convierte en un mal hábito. Ya la gente no hace las cosas si no hay un premio. Sí, correcto. Entonces, sí, esa es muy buena. al niño y quítaselo, ¿verdad? Exactamente. Sí. Muy buena respuesta. Una frase que utilizas para volver a enfocarte. Una frase, muy buena pregunta, fíjate. Yo creo que es algo muy sencillo. A mí las ideas me corren muy rápido y el simple hecho de decir tengo la capacidad es repetirme eso, o el yo puedo, me da la oportunidad de empezar a buscar nuevas soluciones en cualquier situación, pero creo que es muy importante entender de qué estás hecho. Exacto. Sí. Y eso va más profundo. Voy a hacer un paréntesis muy rápido ya para ir terminando la dinámica. Yo tenía una frase muy, muy distinta. Yo cuando la vez pasada que me puse de dieta, que bajé unos kilos, mi frase era muy sencilla, constaba de una sola palabra. ¿Sabes cuál era? Jocelyn. Sí, era el nombre de la chica a la que le quería gustar, ¿no? Pero... bueno, se vale, ¿verdad? Ahí sí, está, claro. La persona que está motivando a la gente en el gimnasio, que les dice, piensa en tu ex. Caray. Casi, casi caíste, ¿verdad? Pero fíjate, y entrando un poco más en el tema personal, sí, yo tengo la capacidad, y hay algo que a lo mejor todos cargamos conmigo, pero desde chiquito mi papá me agarraba y decía, no tienes imposibles, eres un Kim. Entonces, si me voy en la parte más personal, o sea, estarme repitiendo esto hablas de un linaje, hablas de muchas cosas atrás de esto, ¿verdad? Qué padre, la verdad, qué padre. Muy bien, siguiente, penúltima. ¿Qué hábito te gustaría fortalecer actualmente en tu vida personal? Yo creo que esto que mencionas, cuando medimos y tratamos de hacer algo, creo que es un error que todos cometemos. A veces queremos hacer mucho, y es lo que decíamos hace rato, tenemos que hacer cosas sencillas, constantes. Y creo que es muy fácil caer en el error de decir, no, yo puedo con 5. No, la verdad es que no digo que sea imposible para unas personas, yo no puedo y lo reconozco ya. Tengo que agarrar 3 y ser mejor en esas 3. Entonces, no ser un multitask, ¿verdad? Creo que tengo que concentrarme en pocas cosas y hacerlas mejor. Sí, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Exacto. Excelente. Última, ¿qué consejo compartirías con alguien que quiere mejorar sus resultados, pero no sabe por dónde comenzar? Escribe. Escribe y organiza. Creo que empezar de cero es lo más rico de un proyecto, y más si es personal. A mí me encanta. Ideas me vuelan, ¿verdad? Si no quiero hacer un mueble, quiero hacer otra cosa, y me encanta estar creando algo, ¿verdad? Entonces, o música. Y es muy padre cuando empiezas de cero, dónde inicias, y siempre hay una base para todo. Entonces, de lo que tú quieras hacer, creo que tienes que buscar las bases y los fundamentos. Entonces, cuando empiezas por el principio, siempre es mejor. Entonces, plásmalo, organízalo, no importa que empieces de cero, no importa que lleves desventaja, pero empieza a crear cimientos fuertes. Excelente. No, pues la verdad es que nos has dejado con mucha información y también tarea, ¿no? Yo creo que para la audiencia que empiecen a tomar su libretita, a anotar, como muy bien nos recomienda Walter, y que empecemos a organizar esos hábitos, a volvernos conscientes de los hábitos que necesitamos para poder ser mejores personas, ser mejores líderes y poder obtener esa satisfacción, ahora sí que esa identidad que nos deje realmente satisfechos, ¿no? Correcto. ¿Algunas palabras finales que les quieras dedicar a la audiencia, Walter? No, fíjate que sabiendo que es para nuestra gente de tienda, creo que es súper importante que lo que aprendamos poquito, pónganlo en práctica. Es decir, venimos con una educación, unos valores, y si bien pueden ser diferentes a los de la empresa por la educación que hayamos llevado, la empresa tiene un camino, una educación laboral también. Creo que empezar por cosas sencillas, organizarse, planificar los días, como lo estuve mencionando mucho, y escribir. Si no arrastramos el papel, en el día a día se nos va a revolver el día, y al final va a ser como cada enero. Vamos a voltear al final del día, a ver en la mía y que no avancé.
Entonces, ¿dónde debo de avanzar? Cada día es específico al inventario, las cosas que se tienen que hacer, programen lo importante, escríbanlo y vayan subrayando. Algo muy importante es, a veces hay cosas que sí no te va a alcanzar el día, porque creo que lo más importante que atendemos son clientes, y ahí sí el gerente tiene que pulirse. Entonces, si esa es la razón por la que estás perdiendo tu día, por la atención del cliente, y dejaste cosas pendientes, ya las traes anotadas. Continúalas el día de mañana. No pasa nada si las brincas al día siguiente, pero que no te domine la urgencia. La única urgencia que puede haber en este negocio es el cliente. Clientes contentos, y fuera de esto, lo demás puede sobrellevarse. Pero identifiquen, número uno, el cliente, de la mano con los colaboradores, sobre todo para los líderes. Número dos, lo importante siempre. Y ahora sí, si quieres apagar fuego, eso es lo que tenga que hacer. Si no tiene prioridad, hazlo. Pero en ese orden yo lo haría. Excelente, no, pues muy buenas recomendaciones. Creo que ya ahorita con esto, equipo, pueden ustedes empezar con los primeros pasos para formar sus hábitos y obtener los resultados. Walter nos ha dejado una receta muy, muy útil, muy valiosa. Así que, pues, como lo dice él, pónganlo en práctica, ¿no? A ponerlo en práctica. Pues, un gustazo estar contigo, Walter, la verdad. Daniel. Gracias, y gracias por la invitación. No, al contrario. Estar aquí horas, pero hay que operar. Exactamente, es correcto. Pues muchas gracias, la verdad, he quedado muy contento y creo que la audiencia tendrá este mismo sentimiento, y pues por ahí nos ponemos de acuerdo para en otra ocasión seguir. Así es. Seguro que sí. Pues muchas gracias, Gracias, Walter. Daniel. Gracias a todos. Gracias, equipo.